Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar la primera parte del medicamento Alumina, la cual hemos dividido por motivos didácticos en tres partes. En esta primera parte vamos a hacer el análisis general del medicamento. El nombre común de este medicamento es óxido de aluminio. El objetivo de la presentación es dar a conocer la patogenesia consignada en la Enciclopedia de la Materia Médica Pura de Timothy Allen, en donde están registrados 1.162 síntomas reportados por los experimentadores. Esta experimentación estuvo bajo la dirección de Hahnemann. En esta primera parte vamos a hacer el análisis general, como ya lo habíamos dicho, en donde la presentación metodológicamente va a ser señalar los órganos y tejidos afectados por el medicamento, o sea, su localización, las sensaciones, que es el carácter de los síntomas reportados, las modalidades, que son las circunstancias en las que se presentaron los síntomas, en las que los síntomas se agravaron, mejoraron, la lateralidad y el horario de presentación, las concomitancias, que es cuando un síntoma principal se encuentra acompañado de otros síntomas secundarios, ya sea que se presenten de manera simultánea, que lo anteceda o que se presente seguido del síntoma principal. Y la extensión, que hace alusión a aquellas ocasiones en que un síntoma que se presenta en un determinado lugar del organismo, del cuerpo, se extiende hacia otro. Comenzamos entonces por la localización. Vamos a hacer la presentación de localización de los órganos que fueron más afectados por el número de síntomas reportados hacia los órganos menos afectados, o sea, aquellos donde hubo la menor cantidad de síntomas. Entonces comenzamos por extremidades, contándoles que los experimentadores reportaron 152 síntomas, lo que representa el 13% del total. Le sigue cabeza con el 8%, estómago con el 7%, abdomen con el 7%, boca con el 6%, ojos con el 5%, sueño con el 5%, deposición y ano con el 5%, mente con el 5%, pecho con el 5%, garganta con el 4%, órganos sexuales con el 4%, cuello y espalda con el 4%, piel con el 4%, y ya tenemos con menos del 4% cara, órganos urinarios, síntomas generales, fiebre, con el 2% nariz, aparato respiratorio y corazón con menos del 1%. Luego vamos a señalar el carácter de los síntomas reportados. Y lo primero que tenemos que decir es que el síntoma que más se reportó fue la sensación de dolor, con el 18% de la totalidad de los síntomas reportados. Eso da un total de 159 síntomas, de los cuales los experimentadores referían dolor. Luego sigue la sensación de prurito con el 8%, puntadas con el 7%, presión con el 7%, tenemos las secreciones reportadas que fueron el 5%, la sensación de desgarro 4% y el vértigo con el 1%, pero ahora les vamos a decir por qué el vértigo también está resaltado, porque es una sensación importante reportada por los experimentadores. Entonces, estas sensaciones que ven ustedes resaltadas son las sensaciones las cuales debemos recordar para relacionar el medicamento Alumina. Entonces, Alumina lo vamos a recordar por los síntomas dolor, prurito, la sensación de puntadas, la sensación de presión, las secreciones, la sensación desgarrante y el vértigo, para grabar en la memoria. No obstante, bueno, vamos a hablar de los otros síntomas también, que son sueño, erupciones, debilidad, micción, heces, la sensación de ardor, de calor, de frialdad, la tos, las náuseas, el sabor, los eruptos, la visión, que tiene que ver con la agudeza visual, la sensación de tensión, de pellizco, de hinchazón, los ruidos, confusión, ansiedad, sequedad, sacudidas, pesadez, la menstruación, adormecimiento, úlceras y hambre.
Luego, entonces, como el dolor es la sensación predominante del medicamento, vamos a ver qué tipos de dolor reportaron los experimentadores, cuáles son esas sensaciones dolorosas predominantes. Entonces vemos aquí que de las 159 sensaciones dolorosas, el 16% fueron sensaciones de puntadas. Aquí vemos que nos están diciendo de que el 43% fueron sensaciones dolor en general. Eso es importante para saber, hombre, medicamento Alumina es un medicamento que refiere mucho dolor, pero ya la sensación dolorosa que nos ayuda a discernir Alumina de otros medicamentos es la sensación de puntada, para que nos acordemos que el medicamento Alumina tiene sensación dolorosa de puntada, de tirón, tironeante, de desgarrante y sensación presiva. De estas sensaciones dolorosas tenemos que acordarnos cuando la refiere el paciente de Alumina, puntadas, tironeante, desgarrante y presivo. Pero además se refirieron sensación de dolor doloroso, de dolor magullado, dolor cortante, dolor como por un hematoma, dolor opresivo, compresivo, dolor como si los huesos estuvieran apretados, espasmódico, dolor sordo y dolor ardiente. Luego, seguimos hablando de las sensaciones predominantes del medicamento. Ya habíamos dicho que la sensación de puntada es sensación predominante del medicamento. Los experimentadores reportaron 81 síntomas en donde referían sensación de puntada. Vemos que un porcentaje de esa sensación de puntada tienen que ver con dolor. Entonces el 25% de la sensación de puntadas eran dolorosas, pero vemos puntada en general 59%, luego vemos que refirieron puntadas afiladas como cuchillos, puntadas finas, puntadas en los callos que tenían en los pies, puntadas ardientes, puntadas como si se moviera en el abdomen, presión puntadas, puntadas desgarrantes como relámpagos, pellizco y puntadas como si caminara sobre cuchillos. Esas son las sensaciones de puntadas. Luego, en su orden, la sensación de prurito es importante en el medicamento Alumina y es importante que la tengamos presente al medicamento cuando el paciente refiera mucho prurito. Entonces, ¿qué referían los experimentadores? Referían prurito en general, prurito violento, picazón, prurito y enrojecimiento brillante, prurito de una costra seca de un pequeño forúnculo, picazón, ardor y escozor, prurito voluptuoso, picazón punzante, prurito como si fuera a latir, picor, prurito en cuero cabelludo, picor de cosquilleo, picazón ardiente, prurito y picazón, picor en las escaras, prurito, ardor y ardor, picor en zonas cubiertas de escamas blancas, prurito y excitación, prurito, erupción de sarpullidos, prurito, hormigueo y escozor, hormigueo con prurito y prurito, ardor. Luego tenemos que acordarnos del medicamento Alumina cuando los pacientes refieran la sensación de presión. 59 experimentadores refirieron esta sensación y tenemos presión en general, opresión, presión dolorosa o presión dolorosa. Presión parece colgar pesadamente, presión y pesadez, presión y ardor, presión como por un sombrero ajustado, presión externa, presión como por un gusano, presión puntadas, presión de atornillado en la cabeza, presión y constricción, opresión contraído, opresión como por frío, presión y tirón en vejiga, presión en la garganta como por un nudo. Luego les había dicho que el vértigo es muy importante en este medicamento y les voy a decir por qué. Presentan 7 experimentadores que refirieron el síntoma vértigo como síntoma principal, pero es importante porque vamos a ver que muchos síntomas principales se acompañaban de vértigo
como síntoma secundario. Y según Bonninghausen, es muy importante que tengamos en cuenta los concomitantes en el momento de determinar cuál es el medicamento similimum o el más indicado. Entonces, por eso tenemos en cuenta que vértigo es uno de los, digamos, de los síntomas o del carácter de síntomas reportado por los experimentadores, que es muy importante. Y entonces, de esos 13 síntomas reportados, el 61% lo refirieron como vértigo incluso hasta caer. Toda la habitación parece girar con ella. El 15% mareos incluso hasta caer. Para moderar este vértigo se ve obligada a secar los ojos. Vamos a tener en cuenta que el vértigo de alúmina mejora cuando el paciente seca los ojos. Cabeza siempre se siente mareada. Vértigo incluso hasta caer, tuvo que apoyarse contra una pared. Y mareos como una leve intoxicación producida por cerveza. Luego vamos a recordar alúmina por las secreciones. 44 síntomas fueron reportados por las secreciones y aquí voy a llamarle la atención sobre en algunos sitios donde se presentaron principalmente las secreciones. Y esto tiene que ver con vagina, que son las leucorreas. Entonces hay leucorrea acre, leucorrea copiosa, llega a los pies, que se asemeja al lavado de carne, leucorrea de moco amarillo. Luego vemos la salivación, que fue una salivación copiosa, que está obligado a escupir constantemente, y salivación dulce amarga. Esto en cuanto a la salivación. Luego vemos que tiene síntomas que están relacionados con la garganta, mucha acumulación de mucosidad espesa y viscosa en la garganta. Le toca aclarar y carraspear constantemente la garganta por la presencia de esas secreciones. Luego tenemos que el catarro seco y escurrimiento nasal posterior. En cuanto a las secreciones en la fosa nasal, vemos que hay un moco espeso viscoso reportado por el 5% de este total de secreciones, y coriza fluida, también 5% del total de estas 44 secreciones. Y tenemos también que 14% de las secreciones fueron reportadas como acumulación de secreciones en los ojos, y los ojos amanecían aglutinados o por la noche estaban aglutinados producto de esta secreción en los ojos. Luego tenemos la sensación desgarrante, que también tenemos que acordarnos del medicamento alúmina por este tipo de sensación. 52 síntomas fueron reportados con esta sensación. Y tenemos que de estos 52 síntomas, el 71% se reportó como desgarro en general. Luego 15% dolor desgarrante, y el dolor es muy importante en este medicamento. Luego tenemos el 6% de este total, que son 52, cefalea desgarrante, puntadas desgarrantes como relámpagos, sacudidas desgarrantes, pinchazos y desgarros, y pesadez con desgarro. Bueno, una vez visto el carácter de los síntomas, vamos a ver las condiciones de mejoría y agravación de los síntomas del medicamento alúmina de manera general, porque luego vamos a ir a analizar las particularidades que son órgano por órgano, cómo se comportaron cada uno de estos ítems que son analizados en esta presentación. Entonces, como modalidades, vamos a ver que la mejoría presentaron, digamos, 52 circunstancias en las que los síntomas mejoraron. Y de estas 52 circunstancias de mejoría, el 17% reportaron que sentado o acostado mejora. Y esta es la circunstancia que tenemos que acordarnos de mejoría del medicamento, porque vamos a ver que casi en todos los órganos y tejidos que se presentaron los síntomas van a presentar algún tipo de mejoría sentado o acostado. Lo que no quiere decir que no puedan haber excepciones en la cual algunos síntomas pueden
haber sido reportados como empeoramiento en las circunstancias de sentado o acostado, pero la generalidad del medicamento que los invito a que la recordemos es que el medicamento Alúmina mejora sentado o acostado. También nos están reportando que de las 52 circunstancias en que mejoró rascar mejora. Y de esto les tengo que decir que el medicamento, así como rascar mejora, también tenemos en el medicamento rascar agrava. Entonces, de una vez les cuento que los síntomas que mejoraron al rascar tienen que ver con el prurito que se presentó en las manos y en los dedos. Porque cuando veamos agravar, vamos a encontrar que rascar agrava y es el prurito que se presentó en la planta de los pies y en los dedos de los pies. Entonces, de una vez, pues, como para que nos ubiquemos, porque encontramos circunstancias de mejoría que también se presentan acá en agravación. Pero la circunstancia de mejoría por excelencia del medicamento Alúmina es sentado y acostado. Luego tenemos aquí las circunstancias de presión mejora. Y de una vez les cuento que lo que mejoró con la presión en este medicamento fue el dolor de cabeza y un dolor tironeante en el cuello, porque vamos a encontrar también aquí que la presión agrava. Entonces, de una vez vamos a ir aclarando esa circunstancia. Luego encontramos también caminar mejora y resulta que les tengo que decir que caminar por excelencia agrava el medicamento Alúmina, pero fíjense que encontramos circunstancia acá que caminar mejora. Y también quiero contarles de una vez, para que lo tengamos muy presente, que lo que mejoró en este medicamento al caminar fue un adormecimiento y calambre que tenía en los miembros inferiores y también un dolor que tenía en el pecho que al caminar desapareció. También vemos otras circunstancias de mejoría que tienen que ver con la deposición, porque este medicamento presenta mucho tenesmo y algunos síntomas mejoraban. No obstante, también tengo que decirle que algunos síntomas empeoraron con la deposición en el medicamento. Secar los ojos mejora, tiene que ver con mareos y dolor de cabeza, que les había dicho que los experimentadores reportaron que estos síntomas mejoraban. Y también tiene que ver con disminución de la visión nublosa que mejoraba al secar los ojos. Caminar al aire libre, igual que el caminar, vemos que ya dijimos en qué circunstancias se presentó la mejoría. Luego, quieto en reposo mejora, porque este medicamento por excelencia mejora quieto. Frotarse mejora, al aire libre mejora, después de levantarse en la mañana mejora. Tengo que contarles de una vez en cuanto a esto, que después de levantarse en la mañana mejora, que este medicamento como característica general presenta que en la mañana al despertar está peor, pero muchos de los síntomas que están peor al despertar mejoran inmediatamente, se levanta. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Cerrar los ojos mejora, salida de flatos mejora, levantarse mejora, después de la cena mejora. Bueno, otra circunstancia importante, y de una vez vamos aclarando esto. Este medicamento por excelencia empeora con todo lo que tiene que ver con las comidas, con la cena, con el desayuno, comer. Él agrava, pero vamos a encontrar que aquí nos van a reportar algunas circunstancias, por ejemplo, como desayuno, después del desayuno mejora y después de la cena mejora. Resulta que algunos síntomas que tenían que ver con gases estomacales mejoraron después de la cena. Y después del desayuno, algunos síntomas que tenían que ver con dolor en la vejiga que se extendía hacia el pecho mejoraron después del desayuno. Entonces, calor local mejora, tiene que ver con dolor abdominal, que al colocar calor local mejoró. Sueño corto mejora, descanso nocturno mejora, estiramiento mejora. Este estiramiento mejora, también se los digo, que tiene que ver con un dolor en la parte baja de la espalda, en la parte del coxis, que al estirar mejoró. Ahora vamos a ver las circunstancias
en que los síntomas agravaron. En mi criterio, las circunstancias de agravación en este medicamento son más importantes que las circunstancias de mejoría. Y tenemos que las circunstancias reportadas en la cual los síntomas agravaron son 213 circunstancias y tienen que ver con el movimiento. Yo quise ponerlo en estos colores que ven ustedes acá resaltado, es porque quiero que tengan en cuenta que lo que tiene que ver con movimiento y caminar agrava el medicamento, pero también lo que tiene que ver con los alimentos. Después de los alimentos o durante la toma de los alimentos, el medicamento, los experimentadores del medicamento reportaron agravación de los síntomas. Entonces miramos que caminar, caminando y después de caminar agravó, la cena después de la cena agravó, agacharse, muchos síntomas que tienen que ver con dolor en la parte baja de la espalda, del tórax también y de la cabeza, agravaron al agacharse. Sentado y acostado, fíjense que hay síntomas que agravaron sentado y acostado, cosa que va a entrar en contradicción con la circunstancia por excelencia de mejoría del medicamento, que es sentado y acostado mejora, pero vamos a encontrar que hay excepciones, circunstancias en las cuales los síntomas sentado y acostado van a agravar. La presión agrava. La presión agrava, sobre todo los síntomas que tienen que ver con dolor en las extremidades agravaron con la presión. Movimiento agrava porque tenemos que acordarnos, ya les había dicho que todo lo que tiene que ver con movimiento, con desplazamiento, va a agravar el medicamento, entonces el movimiento agrava. La menstruación, antes, durante y después, este medicamento presentó síntomas que agravan con la menstruación y nunca presentó síntomas que mejoraran. Y esos síntomas que tienen que ver con agravación por la menstruación son dolores de cabeza que se presentaban antes y después de la menstruación, y también muchas experimentadores reportaron que después de la menstruación se sentían debilitadas. Caminando y después de, comiendo y después de comer, que habíamos dicho. La deglución agrava. Estos síntomas de deglución agrava tienen que ver con los síntomas de garganta. Tacto agrava. Caminar al aire libre agrava. Esfuerzo, ejercicio activo, durante el ejercicio activo agrava. Fíjense que mucho movimiento tiene que ver con la agravación. Movimiento, caminar en la cama, respirar agrava. Al despertar, este medicamento al despertar está peor, acordémonos de eso. Al despertar está peor y algunos de esos síntomas que están peor al despertar mejoran inmediatamente, se levanta. Masticar tiene que ver con muchos síntomas dentales de la boca. Deposición durante y después de la deposición agrava. Síntomas de tenesmo sobre todo y dolores estomacales. Rascar agrava. Rascar agrava sobre todo el prurito que se presenta en las extremidades inferiores y en el recto. Al pisar agrava, vamos a ver cuando veamos extremidades que este medicamento es muy sensible en lo que tiene que ver con el pie, el tobillo, los maléolos. Entonces al pisar agrava. Estando de pie también por la misma razón. Comer y después de comer papas agrava. El desayuno, durante y después del desayuno. Hablar agrava. Este síntoma de hablar agrava se presentó en cuanto a su debilidad. Estaba tan débil que hablar lo ponía peor. Caminar rápido agrava. Al subir escaleras vemos que tiene que ver con movimiento. Micción durante y después de la micción. Muchos síntomas que tenían que ver con ardor, calor y dolor en la uretra. Levantarse después de levantarse. Aunque habíamos visto y les había dicho que muchos síntomas mejoran después de levantarse, que está peor al despertar, pero que al levantarse mejora, pero pueden haber excepciones y entonces algunos síntomas van a persistir al levantarse y después de levantarse. Quieto en reposo agrava, al frotarse agrava, levantarse de una posición que está agachado agrava, al mirar hacia arriba y hacia abajo agrava. Estos síntomas tienen que ver con dolor en los ojos. Fumar agrava. Levantar el brazo, un dolor en los hombros que al levantar el brazo agrava. Bebidas calientes agrava. Fíjense que esto se los puedo decir de una vez, que el medicamento no obstante presenta mucho frío y dificultad para calentarse. Al tomar bebidas calientes en estas circunstancias no mejoró, sino que se empeoró.
Movimiento de la cabeza agrava, dolores que tienen que ver con la parte alta de la espalda. Al inclinar la cabeza hacia adelante también agrava. Movimiento de la lengua agrava síntomas que tienen que ver con dolores de garganta. Durante y después de la tos agrava. Vamos a ver las circunstancias de lateralidad y vemos que de la totalidad de los 1.152 síntomas reportados, 162 síntomas en total reportaron alguna lateralidad. Y vemos que el 56% se reportaron del lado derecho, 43% del lado izquierdo y 1% alternante. En esto lo que yo puedo decirle es que no hay una lateralidad dominante del medicamento. Los síntomas relacionados con el horario fueron 220 síntomas que tienen que ver con el horario y vemos que, fíjense acá, el horario nocturno en la noche y al anochecer el 44%, pero vemos que hay 1% en la medianoche, un 1% después de la medianoche y 2% antes de la medianoche. Entonces tienen esto mucho que ver con la noche, el medicamento, y luego vemos que un 35% fueron reportados en la mañana, y en la mañana pues vemos que tiene mucho que ver con la condición del medicamento que agrava en la mañana al momento de despertar, y el 17% en la tarde. Luego vemos las circunstancias de concomitancia. Les había dicho que en los medicamentos son muy importantes las concomitancias según Bonninghausen, porque las concomitancias nos ayudan muchas veces a determinar el medicamento mejor indicado. Y vemos que el dolor, que les había dicho que es un carácter de síntoma bastante frecuente en el medicamento, el más reportado, también encontramos que acompaña a muchos síntomas principales la sensación de dolor en diferentes partes del cuerpo. De 279 concomitancias o síntomas acompañantes del síntoma principal, vemos que el 29% eran dolor, el 15% sensación de calor. Tengo que decirle que este medicamento reporta principalmente la sensación de calor en la parte superior del cuerpo, en lo que tiene que ver en la cara y cabeza. Entonces, para que lo tengamos presente también, con escalofrío. El escalofrío acompañó muchos síntomas que tienen que ver con calor, con frío, con transpiración, pero también el escalofrío acompañó muchos síntomas estomacales, como la náusea, por ejemplo, se acompañó mucho de sensación de escalofrío. Dificultad respiratoria, estos síntomas que tienen que ver con presión en pecho y dificultad respiratoria acompañaron muchos síntomas de presión en el pecho, pero también síntomas de sensación de dolor y presión en abdomen. Les cuento que la sensación de presión en este medicamento es importante, y es importante a expensas de la sensación de presión que se presentó en pecho, en abdomen y de alguna medida también en garganta y en cabeza. Entonces, de lo que tiene que ver con presión en pecho y en abdomen, fueron acompañados de sensación de dificultad respiratoria y de sensación de presión en el pecho. Luego tenemos la concomitancia de tenesmo, eruptos, las palpitaciones acompañaron mucha sensación de ansiedad y depresión en el pecho, y el vértigo, que acompañó muchos síntomas estomacales. De esta forma hemos hecho la presentación del análisis general del medicamento Alumina. El propósito es que ojalá muchos médicos puedan utilizar esta presentación para seguir formulando el medicamento Alumina en aquellos casos que esté indicado. Muchas gracias y también por recomendar esta presentación.